Marcelo, ¿cómo está? Buen día, Antonio Dalén se le saluda. Buenos días, Antonio. Un saludo a todos los que siguen su programa, prestos para poder compartir con usted estas decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa de interpelar a varios ministros del Estado. Comencemos, Marcelo. A ver, el ministro de Gobierno fue interpelado hace poquito nada más por los 36 días de paro en Santa Cruz, la movilización policial, en fin. ¿Qué sabor le ha dejado esta interpelación? Bueno, lo primero que debemos decir, Antonio, es que hay una protección del señor Choquehuanca al ministro del Gobierno. Y lo digo yo porque conjuntamente otros parlamentarios ya el año pasado hemos planteado una interpelación por el caso de los autos robados. Este tema que tiene que ver con organizaciones criminales dentro de la policía, un mal trabajo desde el Ministerio de Gobierno como parte del alto mando policial. Sin embargo, hasta el día de hoy esta interpelación no se ha llevado a cabo. Y el presidente Choquehuanca lo que ha hecho ha sido acomodar algunas interpelaciones que por su naturaleza no permiten que se haga un trabajo efectivo respecto al control que se debe hacer a estas autoridades. Estas interpelaciones, tanto el secuestro del gobernador de Santa Cruz o el operativo, y esta que usted bien señala, son interpelaciones que de alguna forma cohesionan a la bancada del Movimiento al Socialismo en su ala evista y en su ala arcista, porque entienden ellos que estos temas son más que temas de una mala gestión o una mala administración del ministro, son temas sensibles dentro de sus estructuras. Entonces, no hemos logrado una interpelación donde se pueda realmente evaluar el desempeño objetivamente del ministro de Gobierno. Esperemos que la subsiguiente semana ya se lleve a cabo la interpelación de estos autos robados, que tiene también mucha expectativa por parte de la propia ala masista, que ha exigido también esta interpelación porque entienden que hay otros temas que le hacen a la dignidad nacional que tienen que ser evaluados. Me dice, diputado, entonces que don David Choquehuanca ha ido acomodando las interpelaciones donde el MAS se iba a unir, ¿sí? Pero hay otros donde sí, en el mismo MAS puede haber una división, y esto tiene que ver con los autos robados. Explíquenos un poquito más esto, por favor. Bueno, lo que pasa es que las interpelaciones que se han llevado a cabo son decisiones políticas que ha tomado el gobierno y que las ha ejecutado el ministro de Gobierno. Y están además vinculadas, la primera con relación a la falsa narrativa del golpe de Estado y el proceso armado que ha hecho el ministro de Justicia, el proceso ordinario, donde tenemos a una expresidenta constitucional en la cárcel y un exgobernador secuestrado. En el otro caso estaba el tema de la intervención policial a los días de paro que hubo en Santa Cruz, en un legítimo derecho de exigirle al Estado que cumplan sus propias leyes y sus propias decisiones que meses antes señalaron que el censo debió haberse hecho el 2022. Entonces son más temas políticos, y ahora esta interpelación que queda con relación a los autos robados ya es más objetiva respecto a la conducta desde el Ministerio de Gobierno, la policía, estas organizaciones criminales que tienen nexos inclusive con otros delitos como con el narcotráfico, y que hemos visto además que no ha sido efectivamente sancionado y menos aún controlado por parte de la policía y el Ministerio de Gobierno, porque hasta inclusive le han dado al presidente autos robados y otros colegas han encontrado autos robados que están dentro de la Asamblea Legislativa, es decir, dentro del primer órgano. Entonces, esa interpelación para mí es muy importante, pero ha sido recorrida por el señor Choquehuanca durante bastante tiempo. Entonces, yo soy crítico con la gestión de él. No tenemos agenda legislativa, hay una protección a esto, porque no puede ser que un año después vayamos a esta interpelación, pero sobre todo cuando no hay agenda legislativa ni siquiera se ha preocupado por plantearle algo a la Asamblea después de que hay una sentencia constitucional que dejó sin efecto declaró inconstitucional los efectos de la interpelación respecto a la censura. Entonces, yo pienso que hay una mala conducción por parte del señor Choquehuanca dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Qué dicen las normas de la Asamblea, diputado, cuando yo presento como diputado un proyecto de interpelación a algún ministro por los autos robados, por el cáncer, por lo que sea, pero yo lo presento? ¿Cuál es el curso que debería seguir? ¿Cuánto tiempo más o menos debería demorar? Seguramente que todo eso está normado, diputado. Exactamente, no solamente en las interpelaciones, sino en todas las otras atribuciones que tenemos, los otros instrumentos legislativos, como por ejemplo las peticiones de informe y las peticiones de informe escritas y orales, tienen plazos. En el caso de la interpelación, son 10 días una vez que se
conoce por parte del presidente que debe convocar a esta autoridad. Pero no solamente es eso, él ha cometido inclusive delitos porque se ha apartado de la normativa. La interpelación señala que una vez que esta interpelación es puesta en conocimiento del ministro, dentro de los 10 días debe asistir a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa tiene que ser convocada en su Cámara de Senadores y Diputados, y si el ministro presentara alguna justificación de no asistencia, la Asamblea en su conjunto toma una decisión si esta solicitud es válida o no es válida. Si no es válida, inmediatamente procede la censura. Y lo que ha hecho el señor Choquehuanca ha sido mandar las interpelaciones y reprogramarlas a gusto y del cliente, en este caso de los ministros, porque ellos mandaban una nota y decían sin ningún justificativo técnico, jurídico, legal y material que no podían asistir, y el señor Choquehuanca no llamaba a la sesión de la plenaria, de la asamblea, y directamente él posponía las interpelaciones. Y cuando ya se fue agrandando el tema y la exigencia de la Cámara de Diputados y de Senadores en el cumplimiento de sus atribuciones del presidente nato del Congreso, fue que empezaron recién, a raíz de las denuncias que habíamos amenazado con acciones constitucionales y penales, a empezar a dar curso a estas interpelaciones, pero como le digo, interpelaciones como la mía y de otros colegas que tienen un año y más que han sido pospuestas, terminan primero otras que han sido presentadas posteriormente. ¿Sabe usted cuántos pedidos de interpelación más hay en la Asamblea que están esperando a ver cuándo llegan? Yo entiendo que hay un cronograma que se ha hecho, si se respeta hay como unas 8 interpelaciones más. Hay interpelaciones también al ministro de Gobierno, las interpelaciones que se han llevado a cabo ayer con relación al Ministerio de Salud, y otras que quizás en el tiempo colegas parlamentarios del MAS las vayan retirando, como ya lo han hecho con algunas que estaban presentadas por la bancada del MAS. Le voy a preguntar ahora sobre la interpelación de anoche, porque fue su bancada la que pidió esta interpelación por un tema de salud, ¿sí? Por un tema obviamente que interesa a mucha población. Estuvo usted, diputado, cuéntenos qué impresión le dejó la interpelación anoche a la ministra, que bueno, es nueva en el cargo, pero que de todas formas pues tiene que responder cuando llama el caso, cuando llama el trabajo. Y yo creo que el tema de descontextualizar y no plantear en su tiempo oportuno, como dicen los reglamentos y la Constitución, hace que estas interpelaciones en su efecto no tengan una posición clara respecto a lo que se quiere escuchar como oposición. Las interpelaciones no necesariamente van a concluir con una censura. Creo que es el mecanismo democrático por excelencia para la Asamblea Legislativa de poder cuestionar, dialogar, reencauzar las políticas que tienen ciertos ministerios. En el caso concreto, con una interpelación que venía ya trabajada hace 6 meses, con peticiones de informes escritos y orales que no fueron respondidos por el anterior ministro, bueno, hemos escuchado a una ministra que tiene una buena intención de hacer las cosas. En lo particular, no estoy conforme con su desempeño, ni como viceministra, y menos en la interpelación, porque ella también ha trabajado en ese ministerio que está siendo cuestionado por el tema de la no aplicación de la ley del cáncer y su reglamentación. Y sobre todo la mala política del gobierno de dedicarse a otros temas dentro de las peleas que tienen internas, dentro de esta pugna de poder, y descuidar temas tan importantes como la salud y el cáncer. No solamente el cáncer, lo estamos viendo aquí en la ciudad de La Paz, como en los hospitales se está viendo que no existe la posibilidad de atender a los pacientes, se les hace un trato inhumano con quienes están con enfermedades terminales, pero que lamentablemente no son las prioridades del gobierno en esta su pugna interna y sobre todo en esta su carrera política para las elecciones de 2025, que le está trayendo al país no solamente problemas en el tema de salud, sino en el tema económico y obviamente estos temas sociales que no son tomados en cuenta por el gobierno. El diputado le voy a preguntar ahora sobre la interpelación que usted propone al ministro de Gobierno, porque el tema parece grande, ¿no? Es autos robados ligados con otros delitos como el narcotráfico, entrega de autos que se han hecho acá, autoridades han entregado vehículos a sectores sociales que después se ha descubierto que habían sido vehículos robados. Cuéntenos primero, diputado, la magnitud del problema. ¿Por qué está presentando esa interpelación?
Bueno, primero yo creo porque el movimiento al socialismo plantea a través del Estado plurinacional la deconstrucción de lo que significó para ellos los periodos neoliberales y toda esa época republicana. Y a partir de ahí presentan un modelo de Estado distinto, con valores y sobre todo con una política internacional que es de paz dentro de nuestro hemisferio sur. Y a eso también empiezan a hacer y aplican diferentes estructuras dentro de la organización del gobierno para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y la institucionalidad. Sin embargo, con este caso en concreto, y además por el tiempo con el que ha pasado, nos ha dado la razón, a diferencia de las otras interpelaciones, que por el tiempo que han sido prorrogadas no tienen el contexto y sobre todo no se puede generar un debate serio por parte de los interpelantes. En este caso concreto, nosotros hemos visto cómo el Estado ha descuidado esta seguridad respecto a nuestras fronteras, nuestra dignidad nacional. ¿Cómo es posible que nosotros seamos cuestionados por súbditos chilenos, por ciudadanos chilenos, que no tenemos las mejores relaciones diplomáticas con ellos, producto de lo que conocemos de la historia de Bolivia? Y ahora no solamente estamos cuestionados por la falta de institucionalidad, por la falta de respeto a la ley y a la democracia, sino estamos cuestionados además porque nuestras instituciones públicas, nuestras instituciones como la policía, son partes de organizaciones delincuenciales. Además, con prueba que ha sido materialmente demostrada a la población por investigadores chilenos y también por la propia oposición, y no solo por la oposición, sino por la falta de políticas respecto a las fronteras, a las sanciones que debe existir a estas organizaciones criminales, no todos los policías, pero sí quienes están involucrados en esto, nos llevan inclusive a que el propio presidente tenga que estar en noticias internacionales porque da autos a organizaciones vinculadas, obviamente a su partido, pero que son robados. Imagínese usted autos que están en el servicio en la Asamblea Legislativa y que han sido encontrados que también son robados y que son reclamados por ciudadanos chilenos y están en instituciones públicas bolivianas. Entonces, para mí este tema es muy complejo y creo que el hecho de haberse protegido y no haber ido en su momento, más bien ha generado toda esta posibilidad seria de que por esta falta de conducción de la policía, la falta de política desde el Ministerio de Gobierno, su situación sea crítica la próxima semana. Diputado, voy a ser un poquito de abogado del diablo, pero he escuchado versiones oficiales, por ejemplo, que dicen sobre los autos robados en Chile. Dice, no, a ver, primero que en Chile se roban no sé cuántos autos por día. Segundo, que cruzan la frontera boliviana y parece que nadie controla, ni del lado chileno ni del lado boliviano. Y segundo, que siendo un auto robado, la denuncia en Bolivia de decir que este es un auto robado tarda mucho en llegar. Estamos hablando de más de un año, incluso a veces dos. ¿No cree que hay una responsabilidad compartida también con Chile? Es decir, ¿cómo se pueden robar autos tan fácil? ¿Cómo pueden cruzar la frontera tan fácil? ¿Y cómo puede tardar tanto una denuncia sobre un auto robado? ¿Qué opina sobre esto, diputado? En la petición de la interpelación le hemos preguntado cuáles son los mecanismos que tienen ellos para proteger nuestras fronteras, los mecanismos de coordinación con el país chileno, que creo que son importantes que las respondan. Pero no creo que sea justificar el hecho de que en otro país se robe, nosotros como bolivianos, en nuestras instituciones públicas y al propio presidente no tengamos el cuidado de ver qué es lo que está sucediendo con estos vehículos, lo que nos demuestra que no solamente son esferas altas las que desconocen o las que tienen estos vehículos, sino más bien se amplía el espectro no solamente a los ciudadanos que puedan tener buena fe en la compra, sino más bien a estas organizaciones delincuenciales que dentro de la policía han optado esto como un modus operandi o un modo de vida que para mí inclusive está vinculado con el lavado de dinero y obviamente con el narcotráfico. Diputado, dentro de su petición de informe y dentro de su interpelación está el caso de que se habla de que, por ejemplo, hay transacción entre autos por droga, tanto en la frontera con Chile como en Brasil. ¿Está dentro de su petición de informe, dentro de su interpelación este caso? Claro, lo que hemos preguntado es estas organizaciones que han sido identificadas por periodistas extranjeros que han merecido incluso una investigación dentro de la policía que no sabemos qué resultado ha tenido porque a la fecha seguimos entregando autos robados en las esferas estatales.
hemos preguntado que además de aquello en una investigación que hubiese hecho la policía, podía haber verificado que existen nexos con otras organizaciones criminales o cuán grande es esta organización criminal que se dedica a la internación de autos robados y sobre todo tienen miembros de la policía que participan en aquello. Yo no voy a echar la culpa a todos los policías, pero hay una buena cantidad que se dedican a actividades que están al margen de la ley, actividades ilícitas, y las pruebas están materialmente demostradas con todos estos casos denunciados lamentablemente por personas que no son bolivianas, que ponen vergüenza nacional al país, que nuestra dignidad queda por los pisos, y además por las propias torpezas dentro del propio gobierno, que tal debe ser la internación de autos robados y el descontrol, que ni siquiera verifican cuando el propio presidente va a hacer entrega, o cuando unidades como el DIRCABI o la aduana dan estos vehículos a instituciones como la Asamblea Legislativa. Diputado, voy a aprovechar su gentileza y la oportunidad para preguntarle también, porque tiene cierta relación, ¿qué opina sobre lo que ha pasado en Virubiru, en Santa Cruz, esto del narcovuelo, casi media tonelada, en fin, las investigaciones, hay 8 personas detenidas, en fin, ¿qué piensa o qué criterio tiene el diputado Pedraza sobre este caso? Bueno, yo creo que lo primero es que ya habíamos exigido nosotros que se haga una intervención a BOA. BOA es una empresa que no solamente está mal en el tema económico y financiero. Imagínese usted una empresa estatal transportando droga, más allá de que digan que el avión no era de BOA, era un vuelo comercial de BOA. Y lo misterioso es que justo en ese vuelo se haya tenido tripulantes que no eran bolivianos, cuando en la forma en cómo BOA contrata estos aviones con anterioridad siempre es la tripulación boliviana, por una parte. Por otra parte, este tema del narcotráfico para mí ya está en una tercera etapa de penetración. Y lamentablemente la penetración del narcotráfico está ya en las esferas estatales. Está dentro del propio gobierno. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo de estas organizaciones delincuenciales que ya se dan el lujo de hacer semejantes envíos de droga. Segundo, porque además de aquello, no solamente es que hay una penetración en el gobierno, sino que el propio movimiento al socialismo ha señalado desde sus propias filas que hay financiación del narcotráfico a su organización política. Y lamentablemente el presidente no da una muestra clara de una lucha contra el narcotráfico, que después de semejante suceso que hemos tenido con el envío de tantas toneladas de droga, debió de haber destituido a los ministros de cabeza de sector, porque más allá de que puedan o no estar directamente involucrados, como máximas autoridades son responsables de lo que sucede dentro de sus ministerios. ¿Y qué tenemos a la fecha? Detenidos como siempre, mandos medios, personas que tal vez no tienen ni el poder político ni el económico para poder defenderse en un juicio, pero nunca se llega a desestructurar o por lo menos a sentar en el banquillo a quienes son responsables de la administración de esas instituciones. Un fiscal ausente, un fiscal general que ha sido premiado por Evo Morales y que ha decidido ocultarse en el gobierno de Yanine Áñez y ocultarse en el gobierno de Luis Arce, porque él debiera de estar investigando y aplicando la ley. Entonces, todo este escenario nos lleva además, y con esto concluyo, a señalar que la penetración del narcotráfico es tal en las instituciones que dirigen la lucha contra el narcotráfico y además en la justicia por esta inacción, que no solamente esta penetración está perjudicando al país internamente, sino externamente. Bolivia ha quedado fuera de los operativos internacionales de varios países. ¿Y eso es por qué? Porque se ha identificado que hay ciertas conexiones, una penetración en su tercera fase que es ya al Estado, y obviamente ya no somos un país confiable para hacer una investigación binacional, trinacional, multinacional, porque de aquí mismo pueden salir los soplones. Entonces el presidente tiene la obligación ahora de tomar una decisión clara y mandar una señal de lucha efectiva contra el narcotráfico al país, porque esto no solamente va a generar organizaciones delincuenciales, sino sobre todo inseguridad ciudadana y ejecuciones, como hemos visto con total impunidad en Santa Cruz, a los propios miembros de la policía y obviamente a cualquier persona que esté algún día disfrutando de un día familiar o yendo al trabajo, que se va a ver afectada por esta impunidad que existe con estos carteles. Perfecto, diputado, le voy a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Gracias por su tiempo, gracias por sus datos, gracias por sus opiniones. Va a ser hasta una próxima oportunidad, diputado. Buenos días, para mí siempre un gusto poder compartir con ustedes, que tengan un excelente resto de jornada.